Hola, bienvenidos a este video explicativo de la unidad número 1 de este curso de ciberseguridad. Vamos a hablar del concepto de seguridad. Este es un conjunto de medidas que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma. Otro concepto nos dice que la seguridad es un conjunto de procesos, herramientas y personas que hacen parte de la metodología que busca mantener la información correcta a quien lo necesite. Un sistema es tan fuerte como su eslabón más débil. Ese eslabón más débil puede ser un usuario, un equipo, un servicio o un acceso remoto que no esté bien configurado. Muy bien, vamos a ver los objetivos o principios de la seguridad. Estos son tres: integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Vamos a hablar de integridad. Integridad de la información se garantiza cuando se proporciona con exactitud la información requerida y cualquier modificación no autorizada es evitada. Todos los recursos corporativos deben trabajar en conjunto para mantener y procesar la información correctamente. Vemos que la integridad es la confiabilidad y exactitud de la información que es entregada y cualquier modificación no autorizada es prevenida. Un ejemplo de los controles que se pueden implementar para garantizar la integridad de la información son hashing o huella digital, control de cambios, gestión de la configuración, control de acceso físico y lógico. Muy bien, ahora vamos a hablar de la disponibilidad. Esta es el acceso confiable y oportuno a la información y los recursos que es permitido a los individuos autorizados. En otro concepto vemos que la disponibilidad de la información garantiza que la información y los recursos corporativos estén siempre disponibles. Un ejemplo de controles que se pueden implementar para garantizar la disponibilidad son arreglos redundantes de discos o RAID, clúster y failover para alta disponibilidad en los sistemas, líneas de datos y electricidad redundantes en caso de fallas, tener un canal de internet alterno o de backup, tener instalaciones o sedes adicionales de la empresa donde hayan recursos tecnológicos adicionales, donde se tenga sitios de respaldo, como por ejemplo un data center, servidores, aplicaciones, servicios en la nube, que permitan que la empresa continúe en su operación, que siga trabajando todo normalmente. Ahora vamos a hablar de la confidencialidad. Esto es hacer cumplir el nivel de secreto necesario de la información y prevenir la divulgación no autorizada. La confidencialidad de la información asegura que el nivel secreto necesario se cumpla en cada procesamiento de la información, previene la divulgación no autorizada, solo los usuarios autorizados pueden tener acceso a la misma. Este nivel de confidencialidad debe prevalecer mientras que la información esté almacenada o mientras se esté transfiriendo o esté en tránsito. Un ejemplo de los controles que se pueden implementar para garantizar la confidencialidad: cifrada la información cuando ésta esté almacenada o cuando se esté transfiriendo. Control de acceso físico y lógico a las aplicaciones. Gestión de roles y permisos para el acceso a la información. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de definiciones de seguridad. Entre ellas tenemos vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Iniciemos. Una vulnerabilidad es una debilidad o falta de un control o una medida que puede ser de software, hardware o procedimental, o simplemente una debilidad humana que puede ser explotada. Además, una vulnerabilidad puede ser un servicio que se ejecuta en un servidor, un puerto abierto, aplicaciones o sistemas operativos sin parches o actualizaciones, un punto de acceso inalámbrico o access point sin restricciones, por ejemplo, una red Wi-Fi sin contraseña o sin cifrado de la información. También puede ser falta de seguridad física en el control de acceso que permite que cualquier persona pueda ingresar al data center o a una sala de servidores. El uso de contraseñas por defecto en accesos de sistemas, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de una amenaza. Es una entidad o agente que puede explotar una vulnerabilidad. Es algo o alguien que identificará una vulnerabilidad específica para explotarla y usarla en contra o sacar provecho de la misma. Una amenaza es la entidad que se aprovecha de una vulnerabilidad. Se refiere a un agente amenaza. Este agente podría ser un intruso en la red que obtuvo acceso a través de un puerto vulnerable en el firewall, un email o correo electrónico de phishing que un empleado por error abre, descarga y ejecuta un archivo .exe que estaba adjunto en el email. O puede ser un nuevo malware como el ransomware que cifra los datos de los usuarios, o peor aún, que cifra la información de sistemas sensibles de la compañía como un sistema de nómina. Bien, ahora vamos a hablar del riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un agente amenaza pueda explotar una vulnerabilidad y el impacto que éste tendrá en el negocio.
Para el riesgo, si un servidor web tiene varios puertos abiertos, hay una mayor probabilidad de que un intruso utilice uno de estos para acceder a la red a través de un método no autorizado. El riesgo se ata a la vulnerabilidad, la amenaza y la probabilidad de explotación al impacto final que éste tiene en el negocio. Por ejemplo, un malware compromete un servidor de bases de datos del sistema de entregas de una empresa de venta de productos en línea. Esto traería consecuencias para el negocio, ya que muchas entregas no se podrían hacer porque no se tiene la información de las mismas, como el detalle de la compra, los productos, las unidades, el nombre de los clientes, direcciones, teléfonos, etc. Esto podría traer multas o penalidades para la empresa por las entregas tarde. Además, podría causar un grave daño en la reputación de la empresa y los usuarios insatisfechos podrían hacer malos comentarios y dejar de hacer compras o simplemente no recomendar la empresa a otras personas. Para poner en práctica estos conceptos, vamos a hacer un ejemplo donde está involucrada la vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo, como lo acabamos de ver. Un ransomware que infecta equipos, que cifra datos, equipos con parches o sin parches de actualizaciones del sistema operativo, equipos que son afectados debido a que la solución antivirus o antimalware está desactualizada, la información que se cifra y que se pierde es una información importante para la empresa, como una patente. Entonces vamos a iniciar con el ejemplo. Un ransomware o malware infecta varios equipos en una organización, estaciones de trabajo y servidores. El malware cifra la información en cada una de estas máquinas. Luego de la investigación por parte del área de ciberseguridad se descubrió que los equipos sí estaban actualizados con los últimos parches de seguridad liberados para el sistema operativo, liberados por los fabricantes. Además que los equipos tenían un software antivirus o antimalware instalado y licenciado. Sin embargo, los investigadores notaron que este software antivirus no se actualizaba hace más de 45 días. Es decir, las actualizaciones que tomaba tenían 45 días de desactualización atrás. Cualquier amenaza nueva o amenaza de hora cero podría vulnerar los equipos. Por otro lado, en un servidor se encontraba la información de una nueva tecnología desarrollada para la organización que estaba pendiente por ser patentada, y la pérdida de esta información podría representar una importante pérdida económica, es decir, pérdidas para el negocio. Bueno, para el caso anterior, identifiquemos cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad y cuál es el riesgo del caso y del ejemplo que acabamos de mencionar. Vamos a ver la respuesta. Recordemos que la vulnerabilidad es una debilidad o falta de control que puede ser explotada. Para este caso se evidencia que los equipos sí tenían un software antivirus instalado, pero este estaba desactualizado, lo cual puede causar que las amenazas de día cero, de hora cero, que son desconocidas, infecten los equipos. Entonces, para la vulnerabilidad podríamos definir el antivirus o antimalware desactualizado. Esta era la vulnerabilidad que tenían los equipos. La amenaza es la entidad o agente que puede explotar la vulnerabilidad. En este caso es el ransomware que infectó los equipos. Seguimos. Finalmente, el riesgo que tiene la empresa es la pérdida de una importante cantidad de dinero debido a la divulgación o pérdida de la información confidencial de la nueva tecnología que estaban desarrollando, que aún no se había patentado y se vio afectada por el ransomware. El riesgo que tiene la empresa es la pérdida tanto de su reputación o pérdida económica. Bueno, muy bien. Caso práctico. En el caso práctico tenemos una amenaza llamada WannaCry que se registró en 2017. Fue un ciberataque que generó una infección de escala mundial que afectó a múltiples organizaciones privadas y gubernamentales como servicios de salud, empresas de telecomunicaciones, gas, etc. Al menos 74 objetivos alrededor del mundo fueron atacados al mismo tiempo por este malware denominado como un ransomware. WannaCry utilizó la vulnerabilidad conocida como Eternal Blue, que fue desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y liberada por un grupo llamado The Shadow Broker. Esta vulnerabilidad permite atacar computadores con sistemas operativos Windows. Esta fue detectada en marzo por la compañía Microsoft, por el fabricante del sistema operativo Windows, quien comenzó a distribuir los parches de seguridad al día siguiente de conocerse esta vulnerabilidad. Al momento de ser desplegado el malware denominado ransomware, este tipo que cifra los datos de los usuarios, los datos de los equipos y luego pide un rescate, pide dinero por el rescate de la información. Al momento de ser desplegado este malware, los computadores que no habían aplicado las actualizaciones descritas en el boletín de seguridad de Microsoft, denominado como MS17010, quedaron expuestas y muchos fueron afectados con el cifrado o encriptación de los datos y la información que estaba en el equipo. Para la recuperación de los datos en el sistema se mostraba a los usuarios un mensaje donde se pedía pagar con bitcoins
una cifra específica para el rescate de los datos, un ejemplo de la imagen que vemos aquí. Luego que se cifraban los datos en los equipos de los usuarios, se mostraba este mensaje, ya el usuario no podía tener más acceso a la información de su equipo. Para mitigar esta amenaza se recomendó instalar todos los parches y actualizaciones de seguridad liberados para el sistema operativo de Microsoft Windows, deshabilitar las comunicaciones locales del protocolo SMB versión 1, desactivar puertos en el firewall perimetral para comunicaciones entrantes y salientes de Internet a través de los puertos 445, 137, 138 y 139. Además, bloquear firmas relacionadas con el protocolo SMB1 en su versión 1 en el IPS perimetral. Muy bien, ahora vamos a analizar para este caso particular, este caso práctico, este caso real, los términos que acabamos de analizar. Vamos a buscar cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad, cuál es el riesgo, qué tipo de medidas se podría implementar para prevenir este tipo de amenaza. Ok, hagamos el ejercicio. Amenaza. Hay varias. Una es el ransomware, denominado como WannaCry, que es un malware desarrollado para infectar los sistemas. Otra amenaza puede ser las personas que desarrollaron el malware y otra pueden ser las personas que lo replicaron, que lo robaron y lo liberaron públicamente. Vamos con la vulnerabilidad. Tenemos varias. Una es la vulnerabilidad identificada llamada Eternal Blue, la cual fue publicada en el boletín de seguridad de Microsoft denominado como MS17-010. La otra es la falta de instalación de parches y actualizaciones en los sistemas operativos Windows, de los parches que fueron liberados por el fabricante. Ok, vamos a ver el riesgo. El riesgo puede ser variado para las empresas, de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno o qué tanto será afectada. Por ejemplo, un riesgo puede ser la pérdida de información sensible y confidencial, hacer cifrados los datos, información como datos de pacientes y datos financieros, secretos corporativos, etc. Otro riesgo puede ser el impacto en la reputación de la empresa al conocerse públicamente que la empresa fue atacada y fue vulnerada. Esto puede afectar la confianza de los clientes, socios e inversionistas de la empresa. Otro riesgo puede ser la pérdida económica por la para en las actividades o en la operación de la empresa, ya que muchas personas o áreas no pudieron trabajar o salir a producción cuando se les cifraron los archivos del equipo. Muy bien, ahora vamos a ver los controles o medidas que se pudieron implementar para poder prevenir este ataque. Estos controles son los siguientes: la instalación de parches y actualizaciones en los sistemas operativos Windows, la deshabilitación o desactivación del protocolo SMB en su versión 1 en la red corporativa, en las comunicaciones de la red corporativa, el cierre de puertos a nivel perimetral a través del firewall corporativo, la activación de acción de denegación en las firmas del IPS para las comunicaciones relacionadas con el protocolo SMB1 de comunicaciones que vinieran desde o hacia Internet. Muy bien.